Pues ya escuchábamos las voces sobre este tema y le agradezco muchísimo al periodista Ezra Shabot, colaborador de este espacio informativo, que esté con nosotros esta mañana. Ezra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Itlali, buenos días al auditorio. Pues sí, sigue ahí el tema de México Libre, ahora ya en el Tribunal Electoral, en donde se definirá su propia situación. La verdad es que se trata, pues finalmente, de una situación bastante compleja. Por un lado, es cierto, una decisión pues controvertida con respecto a lo que el INE planteó como argumento para echar abajo el registro, un tema de una aplicación o de la utilización de un instrumento que dicen no permite transparentar totalmente la identidad de los donantes, algo que pues si bien puede ser un argumento relativamente sólido para tratar de evitar que no haya transparencia a la hora de verificar los recursos, Itlali. Lo cierto es que un día antes de este rechazo, la propia Comisión de Prerrogativas por unanimidad había propuesto la validez del registro de México Libre y después pues algo pasó. Algo raro pasa ahí y empieza a darse un movimiento para echar abajo a México Libre como partido político. Lo cierto es que la entrada o la eventual entrada de México Libre al propio escenario político nacional representaría pues la fragmentación de una oposición básicamente que pues no encuentra un denominador común para enfrentar al propio gobierno de la 4T, una oposición que simplemente pues no atrae los reflectores ni de medios ni tampoco de una población que pues pudiese en un momento determinado encontrar en los propios partidos opositores una especie de mecanismo para confrontar a Morena y fundamentalmente a todo lo que representa la posición del presidente de la República. Y esto es lo que ahora estará también pues en la palestra en el momento en el que el propio tribunal termina en unos cuantos días por decidir si le da a México Libre la posibilidad de ser partido político, porque como sabemos, pues este nuevo partido no podría coaligarse y terminaría siendo una especie pues de sistema de absorción de votos frente a una oposición que eventualmente si se coaliga pues no podrá tener a México Libre como socio. En todo caso, el tema es muy claro. La figura de Felipe Calderón es una figura no aceptable en términos de legitimidad para el gobierno de la 4T. Hay una serie de agravios mutuos entre López Obrador y Felipe Calderón. Hay un problema serio que tiene que ver con el 2006 y con las formas en las que se confrontaron estos dos personajes, que hace del pues enfrentamiento político algo más que una simple lucha de adversarios, y por eso esta confrontación brutal, por eso estas descalificaciones que realiza desde la presidencia de la República hacia México Libre y hacia el propio Felipe Calderón, en medio, por supuesto, de esta también en campaña electoral desarrollada por el propio presidente de la República para pues conseguir lo que todavía se ve difícil, por lo menos a partir del instrumento de recaudar firmas para juzgar a los expresidentes y algo que pues se ve difícil que en un día, 48 horas, pueda conseguir, por lo menos por la vía de la recolección de firmas. Pero bueno, esto es quizá lo menos importante. Aquí de lo que se trataba era de hacer el ruido suficiente como para elevar al ámbito de lo político electoral la posibilidad de juzgar expresidentes, y en realidad a quien se quiere juzgar o a quien se quiere meter ahí al ámbito del linchamiento es al propio Felipe Calderón. Y esa es un poco la jugada que se quiere establecer, y pues si no lo logra hacer
como parece que será el propio, pues la propia movilización de Morena, lo hará el propio presidente de la República, llevándolo hasta el nivel más alto que pueda hacer. Es decir, pues mandándolo a Congreso, tratando de presionar para que esto se eleve. Quizá en la propia Suprema Corte esto se ha echado para atrás, pero aquí lo importante no es el tema legal como tal. Aquí lo que importa es tratar de impulsar esa temática como un mecanismo para establecer una especie de contrapeso frente a una realidad que sí ya le pega al presidente, y es el tema económico, que aunque comienza a haber un pequeño repunte, el dato de hoy de un aumento en agosto en empleos, sigue siendo muy poco, digamos, alentador para aquellos que piensan en una recuperación rápida, pero bueno, ahí está una economía todavía deshecha frente a también un tema de salud que no se resuelve, que termina siendo muy grave, y ya un escenario electoral, yo diría, pues prematuramente electoral, Citlali, porque este país requiere más que estar preparándose para campañas, encontrar una salida a estas dos crisis por lo menos. Pero bueno, ahí es donde se va a jugar en estos momentos esta situación de darle salida a una lucha entre dos personajes, Felipe Calderón y el propio presidente López Obrador, que parecería pues son los actores de esta tragicomedia, diría yo, que los enfrenta en medio de una tragedia, sí, nacional en el ámbito económico y de la salud, Citlali. Claro, y sobre todo lo que señalas, aquí podría ser que jugó en contra Felipe Calderón del propio México Libre, ¿no? Porque al final fue parte de, pues, del daño que tiene en imagen. Sí, yo creo que ahí el tema es muy claro. Uno se pregunta si a la hora de echar a andar México Libre como un proyecto, es cierto, Margarita Zavala insistía y le decía al presidente de la República que ella era la que comandaba el esfuerzo, pero la figura de Felipe Calderón estuvo ahí atrás. Y aquí el argumento es hasta dónde un expresidente que ya pues hizo su trabajo como tal puede encabezar él, o puede ser la figura que esté al frente directamente de la formación de otro partido político, sabiendo, por supuesto, que él no puede ser candidato a la presidencia, pero además que pues ya habiendo ocupado la silla presidencial debió tener a lo mejor un perfil mucho más bajo en la organización de México Libre, dejando esto pues precisamente a una figura que pues tenía por lo menos en el pasado cercano, el poder suficiente como para ser quien abanderase este tipo de organización como Margarita Zavala, y pues tratar de evitar esta confrontación en donde parecería ser que tanto Calderón como López Obrador están dispuestos a pues enfrentarse ahora en otro terreno, Citlali. Sí, además el tema de la oposición que también menciona Serra, de pues crear un contrapeso a este gobierno, y de alguna manera pues muchos panistas estarían apoyando a Margarita Zavala en este proyecto, a Felipe Calderón en este proyecto, y de alguna manera debilitando al propio Acción Nacional. Pues sí, la verdad es que pues si uno lo ve pragmáticamente, la mejor alternativa que podrían generar era la posibilidad de reagruparse en una sola institución, pero ahí también el proceso dentro de Acción Nacional es un proceso en donde el choque de figuras entre el propio Felipe Calderón y la actual dirigencia del PAN pues tiene ahí un problema serio. Por eso escuchábamos ahí entre las voces que se decía en la de Gustavo Madero diciendo pues yo le limpio el tapete rojo y lo dejo entrar y le ruego que se meta, pero bueno, por supuesto Felipe Calderón está pensando también en otra realidad, está pensando en la construcción de nuevos liderazgos y no en entrar a una Acción Nacional en donde ya no confía en ser la cabeza, por supuesto, y no quiere ser ni la cola ni el del medio, y en todo caso, bueno, pues ahí está esta confrontación que sin pragmatismo político y sin una oposición unida difícilmente podrán vencer a Morena. Hoy sigue siendo finalmente Morena, a pesar de esta situación que se vive en las encuestas, un partido que con la figura presidencial
como bandera, pues tiene ventaja frente a los otros partidos políticos. Sí, y ya finalmente el tema de las firmas, 800,000 firmas parece que les faltan para esta consulta, para enjuiciar a expresidentes en 48 horas, está muy difícil, ¿no, Esra? Pero el daño ya está hecho. Bueno, pues sí, la verdad es que no, ese es un poco el proceso político, la movilización que se haga como para calentar el escenario y de ahí pasar a la otra vía, que es la vía del propio Congreso, y en función de eso seguir utilizando esto como un instrumento para tratar de pues fortalecer la imagen presidencial, que en las últimas semanas se ha visto dañada ya precisamente por las consecuencias de esta pandemia que no controlada correctamente pues termina por golpear incluso la propia imagen presidencial. Y ahí está el gran dilema del presidente, si gobernar o seguir en campaña, y parece que quiere hacer lo segundo, Citlali. Sí, pues los números ahí están y la realidad también para todos los mexicanos, ¿no? Que le están enfrentando día a día. Así es, y bueno, en función de eso habrá que entender que se trata más de pues priorizar el tema de salud, el tema de la economía, del empleo y de la vida cotidiana, que el de las campañas, pero parece que no lo entienden así, Citlali. Bueno, Esra Chabot, como siempre, muchísimas gracias por tus comentarios, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente, buen día, Citlali. Buenos días.